para el día viernes 1 de mayo está convocada la sesión del Pleno 667. En esas dos jornadas de Pleno se conocerán los informes preparados por las comisiones de Desarrollo Económico y de Régimen Económico con respecto a los proyectos de ley urgentes que remitiera el Ejecutivo. Muchas gracias. Vamos a escuchar al asambleísta Elio Peña. Colegas asambleístas, primeramente por expresar mi reconocimiento, mi agradecimiento a todos los representantes del grupo parlamentario, sobre todo a Silvia, que ha hecho un trabajo sumamente importante y que en su informe fue muy puntual y muy concreta y sobre todo muy precisa en las posiciones que hemos tenido dentro del grupo parlamentario. Yo quiero poner, señor presidente y colegas asambleístas, en el contexto de que estamos tratando este tema, algunos aspectos sumamente importantes. Una vez que yo revisé la ley de frontera, públicamente dije que el artículo de rescatar o el rescatable era el número 6, que hablaba de la ponderación de la población. Pero cuando nosotros realizamos el trabajo en el grupo de fronterizo, donde compareció un sinnúmero de representantes del Ejecutivo, de actores sociales, incluso representantes del CONAGOPARE, AME y CONGOPE que permanentes estuvieron con nosotros, yo también tengo que aceptar que estuve equivocado porque nos dijeron que la ponderación ya estaba contemplada en el COTAR. En todo caso, la ley prácticamente ha sido muy enunciativa. Nosotros vemos ahí en la ley las palabras preferente, 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 y aspirábamos que en el reglamento esta palabra preferente se concrete ya en acciones afirmativas para la frontera, pero no fue así. En todo caso, sí tenemos que tomar en cuenta que a veces o todas las veces que las leyes se hacen sin contar con los actores que van a ser beneficiados de la ley y sobre todo cuando se las hace alejadas de la realidad, no son leyes como las que quisiéramos ni son tampoco las leyes efectivas que deseamos todos. Yo también sí tengo que cuestionar el tema y siempre lo decimos, la zona de frontera, si bien es cierto, son zonas diferentes, tenemos realidades diferentes, pero tenemos también muchas cosas en común. Y sobre esas cosas en común, yo sí tengo que decir con claridad de que más allá de que hayamos sido abandonados por el centralismo, hemos sido seriamente castigados por el centralismo. Y eso yo creo que en este debate que estamos llevando a efecto coincidimos todos. Por ejemplo, en el tema de la conectividad, tenemos serias brechas en el tema de la frontera. Y dicho sea de paso, y hace poco quisieron inclusive quitar los infocentros. Y aquí, gracias colegas, gracias Silvia, por acoger ese pedido de pararnos duro y prácticamente mandarle el mensaje claro al señor Michelena, al ministro de Telecomunicaciones, que esa cosa no se podía hacer en razón de que estamos justamente en este tema de la crisis sanitaria donde más necesitamos la conectividad. Aspiramos también que el ministerio también ya tenga la posición clara de lo que tiene que hacer respecto al pedido que le hizo el grupo parlamentario fronterizo. Pero también, esta es una muestra más de cómo nos han estado tratando a los pueblos, ciudades y provincias de frontera. Yo escuchaba con detenimiento a Patricia Enríquez, hablaba de la guerra del 41, donde los escenarios fueron la provincia del Oro y Loja, pero también tenemos que refrescar la memoria al pueblo ecuatoriano y sobre todo a los poderes del Ejecutivo, de que la Amazonía también fue el escenario de la guerra del 81 y el 95, precisamente Zamora Chinchipe y Morona Santiago. ¿Quién nos recuerda a Paquilla, Mayeico y Machinaza? Realmente estas guerras le dieron dignidad al pueblo ecuatoriano desde Zamora Chinchipe, le dieron gloria al Ecuador y ahí también fue una muestra de clara solidaridad del pueblo ecuatoriano. Valoramos mucho el heroísmo que hubo de los soldados que defendieron la patria, pero yo tengo que también ahí sentar claramente una paradoja. Eso sirvió de mucho, pero también fue la oportunidad para que los grupos de poder, los grupos económicos del momento y que siguen siendo los mismos, conozcan las riquezas que había en Zamora Chinchipe y a través de los poderes políticos entreguen grandes concesiones a las multinacionales. Esa es la realidad que estamos viviendo y muy poco se habla de eso
Y obviamente hay algunos políticos que no les gusta que hablemos de esta situación, pero son las realidades. Sobre las realidades podemos nosotros actuar con objetividad. Mire, presidente y colegas asambleístas, si hablamos de la frontera norte, 50 años sacando petróleo en la frontera norte. La realidad, las condiciones de vida de la gente no ha cambiado de mucho. En unas cosas sí, pero en cambio se denigran con otras por el tema de la contaminación. Y dicho sea de paso, porque ese es un argumento que yo lo quiero poner para ir concretando ideas a futuro, porque más allá de una ley necesitamos políticas claras de un Estado, no solamente de gobierno, para mejorar las condiciones de vida de la frontera. 50 años nos han dado sacando el petróleo desde la frontera norte, a cuenta de que en el Ecuador no hay gente especializada, como quien diciendo que desde afuera nos ven incapaces para emprender. Y ahí está la realidad, altos índices de desnutrición, alta contaminación, necesidades básicas insatisfechas enormes. Ahora estamos a tiempo. Yo les hablo como asambleísta de la provincia de Zamora Chinchipe. Se nos viene un problema sumamente grave si no ponemos un pare ¿a qué? A la política minera, tal como lo ha anunciado el presidente de la República y sus ministros. Porque ustedes asambleístas, con algunos hemos conversado y creen que porque en Zamora están asentados los dos grandes proyectos mineros, estamos forrados de plata, y no es así, colegas. No es así. Se les ha pedido a algunos funcionarios del Ejecutivo transparencia, no responden la documentación oportunamente y nos dejan más que certezas muchas dudas. Entonces, colegas, totalmente de acuerdo en la resolución propuesta por el Grupo Parlamentario Fronterizo. Es este grupo quien tiene que hacer seguimiento. Fernando Burbano puso para el debate un tema que sí preocupa, pero que no debe preocuparnos mucho, porque definitivamente el fin es mejorar la ley, no importa que la tenga el Grupo Parlamentario Fronterizo, que puede ser tranquilamente con afinidad de alguna comisión, sea la comisión que sea. Ese es un tema que no debe preocuparnos, sino más bien el fin de la ley. Pero también quiero poner de manifiesto algunos elementos. Ya dije antes, más que leyes necesitamos políticas claras. En las comparecencias de los diferentes ministros, subsecretarios, funcionarios, los representantes de AME, de CONAGOPARE, nos dimos cuenta que a todos los sectores del país, refiriéndonos a gobiernos descentralizados, se los ha medido con la misma vara. Y yo creo que aquí sí debe haber diferenciaciones. Miren, colegas, yo vivo a 20 kilómetros de la frontera sur del Ecuador y norte del Perú, precisamente a 20 kilómetros del puerto internacional La Balsa. Y les voy a poner en el contexto de cómo nos tratan a los fronterizos. Ya relató el colega asambleísta de Zamora Chinchipe, lo dijo Eddie Peñafiel. Yo estoy en un lugar que para llegar a mi cabecera provincial tenemos que transitar 5 horas en vehículo. 5 horas en vehículos. Al lado de nuestro cantón Chinchipe hay un cantón Palanda que no tiene ambulancia. No tiene ambulancia operativa. Y cuando nosotros hemos pedido la información de los fondos, que del Fondo Común Amazónico se traslade para el ministerio, este distrito que corresponde a los dos cantones nos dice que no han recibido un solo dólar por ese concepto. Así es como nos tratan. Y cuando nosotros salimos a decir esto, nos dicen que alteramos, que hoy en crisis estamos alterando el bienestar de la gente, que estamos sembrando el pánico. Lo peor que podemos hacer en estas circunstancias, colegas, es ser parte de ese silencio sepulcral que lo que está llevando en algunas instituciones, no todas, por cierto, a los actos que todos conocemos, aprovecharse de la crisis para sacar beneficios económicos de manera fraudulenta, y eso no lo vamos a permitir. Dicho sea de paso también, yo creo que han dicho que vivimos en un país rico. Sí, un país rico en recursos minerales, pero con muchas inequidades a nivel nacional. Y eso es lo que tenemos que pretender buscar a través de la reforma a la ley de frontera. El mismo COTAD es una buena oportunidad para legislar en este sentido. Por lo demás, totalmente de acuerdo en apoyar la resolución, obviamente, que nació de nuestra parte. Yo soy también secretario del Grupo Parlamentario Fronterizo. Reitero mi agradecimiento a la presidenta o a la coordinadora y sobre todo a los asambleístas que estuvieron siempre pendientes de lo que sucede en la frontera. Muchas gracias, presidente, y gracias, colegas asambleístas. Intervención del asambleísta Elio Peña, representante de la provincia de